para eludir la acción de la justicia. En eso, lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Les han mandado detener y perseguir como a criminales. Pero por Dios, Pedro Sánchez está profundamente enamorado. Bienvenidos amigos de Política en Primera Línea, prepárate porque lo que vas a escuchar no lo encontrarás en los medios tradicionales. Pedro Sánchez pensaba que este fin de año sería tranquilo, rodeado de luces navideñas y promesas de unidad. Pero lo que no esperaba es que el mismísimo Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, tirara la bomba definitiva que podría cambiar la historia política de España. ¿El detonante? Una acusación explosiva que salpica directamente a la familia presidencial. La sombra de la corrupción alcanza a Begoña Gómez. En una maniobra que pocos vieron venir, un juez ha decidido investigar los turbios negocios de Begoña Gómez, la mujer del presidente. Así es. La misma que siempre ha intentado mantenerse al margen de los focos ahora está en el centro de un escándalo de proporciones descomunales. Y atención, porque no se trata de una simple acusación sin fundamento. Grandes nombres como Google, Indra y Telefónica podrían estar implicados en esta red de favores y posibles sobornos. Vox, el partido liderado por Abascal, lleva años señalando estas irregularidades, pero hasta ahora las denuncias eran acalladas. Hoy, la verdad ha salido a la luz. ¿Cuántas llamadas hizo Pedro Sánchez personalmente a altos ejecutivos para beneficiar los negocios de su mujer? Esa es la pregunta que podría llevarlo directamente al banquillo de los acusados. Este 2024 ha sido un año demoledor para la credibilidad del PSOE. Desde el desastroso manejo de la Dana en Valencia, donde Sánchez dejó a miles de ciudadanos a su suerte, hasta los escándalos de clientelismo que Vox no ha parado de destapar, la imagen del presidente se desmorona. ¿Y qué ha hecho Sánchez al respecto? Nada. Se ha refugiado en sus mentiras de siempre, intentando maquillar una realidad que ya es insostenible. La gestión de la catástrofe en Valencia fue tan nefasta que muchos la califican de criminal. Mientras los valencianos clamaban por ayuda, Sánchez estaba más preocupado por mantener su imagen pública que por salvar vidas. ¿Será este el comienzo del fin para el gobierno del lodo? Pero la corrupción no es el único problema. El legado de Sánchez también incluye un panorama económico desolador. Mientras la propaganda gubernamental presume de un PIB en crecimiento, la realidad es que España lidera los rankings europeos, pero en paro. Más de 1 millón de familias apenas llegan a fin de mes, los precios de los alimentos se han disparado un 50% desde 2021, y la calidad democrática de nuestro país está en caída libre. Y no olvidemos las subidas de impuestos, 80 nuevas tasas aprobadas y 45 más en camino para 2025. Todo esto mientras el PSOE sigue destinando millones a políticas ideológicas, dejando a los jóvenes y al sector primario completamente desamparados. Pero si creías que eso era todo, espera porque viene lo peor. La crisis migratoria está fuera de control. En 2023, llegaron a España más de 60.000 inmigrantes ilegales, un 82% más que el año anterior. Las cifras son alarmantes, violaciones, robos y asesinatos cometidos por extranjeros han aumentado exponencialmente. En Cataluña, más del 50% de los presos son inmigrantes. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Abrir aún más las fronteras y destinar recursos a integrar a quienes ni siquiera respetan nuestras leyes. Mientras tanto, los españoles de a pie pagan las consecuencias de esta política suicida. A pesar de este panorama desolador, hay una luz de esperanza. Santiago Abascal y Vox han dejado claro que no se rendirán hasta ver a Sánchez y su entorno en el banquillo de los acusados. En cada intervención, Vox destapa nuevas verdades que el PSOE intenta ocultar desesperadamente. Y ahora, con esta investigación judicial en marcha, el futuro de Sánchez pende de un hilo. ¿Qué pasará si la justicia demuestra que Pedro Sánchez utilizó su cargo para favorecer los negocios de su mujer? ¿Estamos ante el mayor escándalo político de la historia reciente de España? Esto no es solo un escándalo más, es la señal de que el sistema político que Pedro Sánchez ha construido a base de mentiras y corrupción se está desmoronando. Mientras tanto, Vox sigue demostrando que es la única fuerza dispuesta a enfrentarse al poder y decir las cosas como son. Quédate atento porque en la segunda parte vamos a analizar en detalle las pruebas que podrían llevar a Sánchez al banquillo,
así como el papel de los grandes medios en encubrir este escándalo monumental. No te lo pierdas. La trama se complica. Las revelaciones iniciales sobre el presunto entramado de corrupción que involucra a Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, eran solo la punta del iceberg. En esta segunda parte, vamos a desvelar cómo los testimonios, documentos filtrados y declaraciones explosivas están pintando un panorama insostenible para el PSOE. ¿Es esta la caída final del presidente más controvertido de la democracia española? Las respuestas te van a dejar sin palabras. El escándalo dio un giro definitivo cuando, en una filtración masiva, se expusieron contratos, correos electrónicos y transferencias bancarias que vinculan directamente a Begoña Gómez con contratos millonarios adjudicados bajo la sombra del favoritismo. Los datos son contundentes. Empresas relacionadas con Gómez recibieron subvenciones sospechosamente infladas por el Ministerio de Industria y Comercio. Y eso no es todo. En uno de los correos electrónicos filtrados, un alto cargo del gobierno advierte a un ejecutivo de Telefónica: estas adjudicaciones son una prioridad personal del presidente. Directo y sin filtros. Este mensaje no solo confirma la intervención de Sánchez, sino que también abre la puerta a una investigación por tráfico de influencias. Cita impactante: uno de los denunciantes, un antiguo socio de Begoña Gómez, ha declarado ante la prensa: Sánchez sabía todo lo que pasaba. Estas operaciones no se hacían sin su permiso. ¿Cómo podrá el presidente escapar de estas acusaciones ahora? El escándalo estalló aún más cuando varios exfuncionarios decidieron romper el silencio. Según uno de ellos, que ha solicitado protección judicial para evitar represalias, la presión del presidente sobre ciertos ministerios era brutal y constante. En palabras del denunciante, Pedro Sánchez amenazó con destituir a cualquiera que se opusiera a sus intereses personales. Pero el golpe definitivo vino de un exasesor que trabajó directamente con Begoña Gómez. Este testimonio asegura que la primera dama era una pieza clave en un entramado de favores cruzados. Begoña cerraba acuerdos con empresarios a cambio de donaciones para fundaciones vinculadas al PSOE, afirmó este colaborador. Las cifras que menciona son escalofriantes: más de 50 millones de euros habrían pasado por estas redes en solo 3 años. ¿Por qué no has escuchado estas noticias en los grandes medios? La respuesta es sencilla: el aparato mediático del PSOE ha blindado a Pedro Sánchez y su entorno. Empresas como RTVE, La Sexta y el Grupo Prisa parecen estar trabajando más como agencias de propaganda que como medios independientes. En las últimas semanas, varios periodistas han denunciado que sus reportajes sobre este caso fueron censurados. Según fuentes internas, las redacciones de los principales diarios recibieron llamadas directas desde Moncloa para suavizar los titulares relacionados con el caso. Una manipulación descarada de la información. Cita impactante: un periodista de investigación, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló: si publicamos todo lo que sabemos, el gobierno caería en una semana. Este caso no solo ha sacudido la política nacional, también está teniendo repercusiones internacionales. Desde Bruselas, varios eurodiputados han exigido explicaciones al gobierno español por el uso indebido de fondos europeos. Para eludir la acción de la justicia. En eso está verdaderamente ocupado. Pero esto ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos era el grado de crueldad y de sadismo del que era capaz. Y solo los tiranos muy crueles y muy sádicos son capaces de perseguir con policías y fiscales a sus propias víctimas, a gente que lo ha perdido todo, a gente abandonada en el barro y en la oscuridad durante días, a gente que ha estado rescatando a sus vecinos, a veces ya cadáveres, a gente que se comportó de manera heroica. A esa gente, solo porque no soportaron la chulería de Sánchez al pasearse por allí, les han mandado detener y perseguir como a criminales. Pero por Dios, si la primera orden personalísima de envío de policías que dio Pedro Sánchez fue para enviar policías a detener a la gente. ¿Qué crueldad es necesaria para eso? ¿Cómo es posible llegar a ese extremo? Pues es posible porque Pedro Sánchez está profundamente enamorado. Como él decía, pero está profundamente enamorado de sí mismo, enamorado de su persona, hasta límites enfermizos que se atreve a exigir aplausos a sus propias víctimas. Y sin duda esa pasión le da una fuerza considerable para resistir. Pero créanme,
Ese amor desmedido por uno mismo solo lleva al desengaño y, en última instancia, a lo único a lo que él teme, el ridículo. ¿Sabías que parte de los contratos adjudicados a empresas relacionadas con Begoña Gómez estaban financiados por ayudas de la Unión Europea? La Comisión Europea ya ha anunciado que abrirá una investigación para determinar si se han desviado fondos. Si las acusaciones se confirman, España podría enfrentarse a sanciones millonarias. Un golpe devastador para la economía del país y para la credibilidad de Pedro Sánchez en el ámbito internacional. Mientras el PSOE intenta contener el daño, Vox ha tomado la delantera con una estrategia demoledora. El partido de Santiago Abascal ha presentado una querella formal contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez por corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La querella incluye un dossier de más de 500 páginas con pruebas, testimonios y anexos que detallan cómo el gobierno utilizó su poder para beneficiar a un selecto grupo de empresarios. Además, Vox ha anunciado que solicitará una comisión de investigación parlamentaria y ha convocado manifestaciones masivas para exigir la dimisión inmediata de Pedro Sánchez. Cita impactante: el PSOE no es un partido, es una organización criminal que está saqueando España, declaró Abascal en un mitin reciente. Sus palabras han encendido a millones de españoles que exigen justicia. Las encuestas no mienten, el apoyo a Vox está disparándose. Mientras el PSOE cae en picado, los españoles están volcando su confianza en Abascal y su equipo, quienes se presentan como la única opción para limpiar la política española. Miles de ciudadanos han salido a las calles en toda España para exigir transparencia y justicia. Los líderes de Vox están aprovechando este momentum para consolidar su posición de cara a las próximas elecciones. Si el caso sigue avanzando, el PSOE podría enfrentarse a una debacle histórica. Lo que está ocurriendo ahora en España es mucho más que un escándalo político, es una crisis de confianza en el sistema. Pedro Sánchez podría convertirse en el primer presidente en ser procesado judicialmente mientras está en el cargo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Debería Sánchez dimitir inmediatamente? ¿Estamos ante el principio del fin del PSOE? Deja tu comentario y comparte este vídeo para que la verdad llegue a todos los rincones de España. Nos vemos en el próximo capítulo de Política en Primera Línea, donde seguiremos desenmascarando la corrupción que los poderosos no quieren que sepas.